Antes de empezar, queríamos con los compañeros, con las compañeras, compañeres, poner en conocimiento de todos y todas que en el día de hoy, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, este Congreso Pedagógico ha sido declarado de interés para toda la comunidad. Así que para nosotros es una alegría enorme y bueno, más que agradecer a todos los compañeros y compañeras que lo han gestionado, también queremos poner en conocimiento de todos, de todas, de todes, que también está en trámite todavía el reconocimiento del mismo en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y en la UMED. Así que con esto les damos la bienvenida y bueno, ¿cómo seguimos, Fede? Qué buena pregunta, Gra. Bueno, antes que nada, buenas tardes, Gra, buenas tardes a todos, todas y todes. Muy contento de estar acá y además, como decías vos, es un día de festejo por este reconocimiento que hemos tenido como colectivo de Congreso y me parece que también como clase trabajadora en general. Primero que nada, quería manifestar nuestro apoyo y solidarizarnos con la lucha docente en Chubut y, por supuesto, seguir reclamando la liberación de Santiago Goldman y condenar, por supuesto, la persecución del partido mediático judicial que venimos sufriendo como clase trabajadora en general. Así que, la verdad, estoy muy contento de poder estar acá. Y bueno, quería ver cómo sigue, cómo continúa. Ante todo, también tenemos que avisarle a todos los que están del otro lado que nos están siguiendo por YouTube y que desde ahí pueden hacernos llegar las consultas, las inquietudes, comentarios que tengan, que nosotros los vamos a estar recibiendo desde acá y vamos a poder hacer el intercambio de esa forma, ¿sí? Este congreso, tenemos que aclararles que tiene una particularidad que no han tenido los otros. Y es justamente que hasta el congreso anterior, este tipo de ponencias se hacían una vez finalizados los escritos. Esta vez, desde el colectivo, nos han propuesto que en el mientras tanto, mientras cada uno de ustedes está escribiendo, puedan poner en palabras eso que están escribiendo, sin aún tener la versión final. Por eso compartimos los escritos desde el inicio. Los vamos compartiendo en el proceso, para recién después llegar a una publicación y así sí, a fin de año, estas charlas que nosotros vamos a ir teniendo con esta modalidad, con la modalidad virtual, no deja de lado que hacia fin de año, con las publicaciones ya en curso y ya todas las escrituras terminadas, puedan presentarse formalmente como lo veníamos haciendo en los congresos hasta el año pasado. Sí, bueno. yo además quería justamente, a ver, ahí se escucha mejor, ahí va. Sí, yo además quería sumar esto que decía Gra, invitarles a todos para que escriban y perderle miedo a la hoja en blanco, que tanto miedo le solemos tener, y hablo en primera persona porque yo hace unos años no me animaba tampoco a escribir para nada, no me hacía tampoco el tiempo, no le veía tampoco tanta utilidad y la verdad que fue justamente, me enamoré del proceso de escritura con este convite que me hicieron Daniel y tantos otros compañeros en el colectivo Congreso. Entonces, justamente por eso queríamos este año poner en valor sobre todo los procesos de escritura que son realmente un aprendizaje, así que pierdan el miedo, justamente la idea es hacer algo interactivo, romper con el concepto que tenemos de lo que nos suena, romper el susto
a la palabra congreso, no pensamos en algo totalmente académico, queremos reflejar justamente lo que pasa en las escuelas, lo que vivimos día a día y reflexionar en conjunto. Así que nada, invitarles a todos y bueno, ahora así como continuamos. Otra de las aclaraciones que queremos hacerles es que nosotros siempre desde el Congreso lo que trabajamos es retomando lo que habíamos trabajado en congresos anteriores. Justamente el del año pasado, que también fue declarado de interés por la legislatura y por el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, se llamaba Colectivos y Comunidades que hacen y piensan la educación pública. Autores, lectores y actores. Fede, ¿a qué te refiere esto? A mí me refiere claramente a uno de nuestros máximos exponentes, como lo es Paulo Freire. Creo que es un eje transversal, Paulo Freire, a todas las disciplinas y que nos convoca ahora mismo para poder repensarnos. Me parece que la idea de este congreso, como de todos los otros congresos, es repensar nuestras prácticas y sobre todo en conjunto, salir de la individualidad que el neoliberalismo nos propone y pensarnos como clase trabajadora y pensarnos como un conjunto de trabajadores de la educación, que es lo que somos. Tengo una duda, una gran pregunta. ¿Una Fede. sola? Hoy me convoca acá una muy particular. ¿Sabes cuál es? A ver, dígame. ¿Qué pasa cuando leemos críticamente las normativas como trabajadores de la educación? Y casualmente, o no tan casualmente, tengo algunos amigos, algunos compañeros que nos pueden ayudar con un texto hermoso que hicieron al respecto para pensarnos como sujetos históricos a través de esta conflictividad que estamos sufriendo hoy en día, que son Angélica y Martín. Estamos acá, sí, muchas gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Buenas tardes a todas las compañeras y compañeros que están ahí en la red, en YouTube. Nosotros particularmente estamos pero muy felices de poder inaugurar las sesiones del 27 Congreso Pedagógico de UTCTR. Quisiera detenerme, antes de pasarle a Martín Acria, nuestro compañero, quisiera detenerme un minutito, un segundito, si me lo permiten aquí los presentes, ¿en qué contexto damos la apertura del Congreso? Nosotros venimos de un paro nacional ayer, un paro nacional que se inició como una jornada de lucha en todo el país y que tuvo como reclamos, el primero es contra la criminalización de la protesta, contra la persecución a nuestras compañeras y compañeros dirigentes sindicales, en este caso de Chubut, como decía recién Federico, que fue condenado por un incendio que él no produjo, sino que fue en el marco de una especie de pueblada en la ciudad, porque hacía muchos meses que estaban sin cobrar, y el Poder Ejecutivo, el gobernador Arcioni, había aumentado los salarios de la administración política, no de la administración pública. La administración pública estaba sin cobrar junto con los docentes. Y en ese marco hubo una reacción generalizada, colectiva, que terminó en la puerta de la legislatura con un incendio de algunos neumáticos y algunas cosas que justamente Santiago Guzmán no fue el que inició ni el que protagonizó esos hechos. Y quiero aclararlo porque siempre estamos bajo sospechas los que ejercemos el sindicalismo o aquellos que queremos representar los intereses del sector que representamos, que en este caso son el sector docente. Y quiero aclararlo porque ayer se han dicho muchas cosas. Por ejemplo, toda la prensa
hegemónica, estuvo criticando el paro nacional en Solidaridad a Santiago, y estuvo diciendo si hacía falta ese paro. Para nosotros y nosotras, ese paro hacía falta porque había que decir lo que no se estaba diciendo. Y lamentablemente nuestra herramienta en este momento, con la dificultad de comunicación que hay en Argentina, era importante retirar nuestra fuerza de trabajo de nuestro lugar de trabajo y decir basta. Basta de persecuciones, basta de hostigamientos, basta de esa andanada que hay contra todo lo que son las organizaciones colectivas. No escuchamos a los medios de comunicación hablar contra la AEA, ni contra la UIA, ni contra la sociedad rural, ni contra los paros del campo, ni contra los cortes de ruta del campo. Escuchamos solamente atacar a las organizaciones colectivas, y a las organizaciones de trabajadoras y trabajadores, y a las organizaciones populares. Que lo que estamos haciendo en un contexto de crisis global, ¿no?, de reconfiguración de las sociedades del mundo, estamos defendiendo nuestros derechos. Estamos defendiendo nuestros derechos, principalmente el derecho a tener un salario digno para poder vivir lo mejor que nos permita ese salario, y además el derecho a vivir dignamente, el derecho a comer todos los días. Son cosas muy básicas y elementales que parece que los empresarios están dispuestos a cercenarnos, a silenciarnos, a callarnos, y bueno, nuestra herramienta es el paro. Y junto con ese reclamo, sumamos el reclamo de nuestras jubiladas y jubilados, que este año han tenido nacionales, de las cajas nacionales, que solo han tenido un aumento del 9%. Y que esperamos que ya se haga justicia con estas jubiladas y jubilados, porque ellas estuvieron al pie del cañón siempre con la escuela pública y no se merecen este trato. Así que esperamos respuestas, esperamos que se le paguen retroactivos y esperamos que tengan el reconocimiento económico que se merecen. Y quiero retomar un poquito algunas de las cosas que estuvimos pensando. La verdad es que se nombró este congreso Pedagogías en Comunidad. A mí me gusta mucho ese título. Tiene una musicalidad, tiene una poética y tiene una invitación a construir todo lo que el neoliberalismo destruye, ¿no? A reponer lazo social, a reponer solidaridades, a reponer democratización del conocimiento y a reponer la circulación de la palabra. Y no digo cualquier circulación de la palabra, porque no se trata de la palabra vacía, de la palabra que dice cualquier cosa, de la palabra impune, sino de la palabra que valoriza a los demás, que valoriza a los otros, que valoriza nuestro trabajo y que valoriza nuestra patria. Y por eso queríamos hoy, invitarlas a pensar un poco cómo se configuró esto que llamamos el sindicalismo docente, esto que llamamos la organización de trabajadoras y trabajadores, que bueno, nos encuentra en el marco de un paro, pero que tiene una larga historia en Argentina, y por eso con Martín hacemos esta conversación. Martín es un gran compañero, regente, ¿digo bien? Subregente de la Escuela Ragio, pero además es historiador, tiene varios libros, y con él estamos ensayando algunas
conversaciones en las escuelas sobre nuestro estatuto del docente, sobre nuestros derechos, sobre la lucha de nuestro sector, del sector de trabajadoras y trabajadores en el marco de nuestra organización nacional, la CETERA, de la cual estamos muy orgullosas, y estamos muy orgullosas porque es una organización que basa sus luchas en la solidaridad de clase trabajadora. Así que gracias, Martín, por acompañarnos, gracias a todos los que están aquí presentes del Congreso, y felicitaciones por esta inauguración, y vamos a conversar, ¿no? Estamos invitados para eso. Están ahí en YouTube viéndonos, comentando. Bueno, vamos a conversar entonces. Les mando un abrazo a todas y todos. Bueno, muchas gracias por tus palabras, por tus sentidas palabras, Angélica. Me parece muy importante la cuestión de preguntarnos qué pasa cuando leemos críticamente las normativas como trabajadores y trabajadoras de la educación. Ahí me parece que la reflexión nos invita al diálogo, a la conversación. Me parece que en este sentido, como muy bien decía Angélica, tuvimos la oportunidad de conversar con algún grupo de maestras sobre algunas cuestiones que vienen pasando, que han pasado sobre nuestro estatuto, pero historizar, ¿no es cierto? Historizar la cuestión del cambio, como historizar la cuestión de qué es un estatuto, qué es un convenio colectivo, qué es una paritaria, qué fue un escalafón, y en este sentido, uno de los escritos que está en proceso de modificación, de cambio, de construcción permanente, que es lo más rico que tiene, me parece a mí, lo más interesante que tiene el Congreso, con todas las compañeras y los compañeros con los que uno trabaja, o que ha trabajado en algún momento, y que los ve trabajar, porque cuando uno viene al sindicato están trabajando todos los días, a Daniel y su equipo de trabajo, y me parece interesante pensar esto, ¿no? Pensar por ahí los cambios y las problemáticas y los procesos que nos atraviesan en el presente tienen una historia, ¿no? Y ahí vemos en esta imagen, se puede observar que ya a finales del siglo XIX, en el proceso organizativo del propio y consolidación del sistema educativo nacional, las maestras de una escuela graduada en San Luis decidieron, porque no les pagaban, es decir, hoy como ayer, sigue estando la misma problemática en el sistema educativo de las distintas jurisdicciones de nuestro país, entonces se negaron a ir a trabajar. En esta imagen que está acá, que es del monitor de la educación, se ve abajo, a la derecha, los nombres, tanto los nombres de las compañeras que eran docentes, como de la compañera que era la directora, como dice ahí, empleada de educación desde 1857. Y en este sentido es interesante, ¿no?, pensar esta cuestión. Ahora, ¿qué les pasó? ¿Qué les podía haber podido decir? ¿Qué podía haber pasado con unas maestras que se rebelaran? Las echaron, las trasladaron, como dice ahí, son separadas de sus cargos, algunas son trasladadas a otras escuelas por un proceder irrespetuoso, dice la resolución. ¿Por qué ese proceder irrespetuoso? Me parece a mí que sienta el precedente de, ante la necesidad, la posibilidad de organizarse, el planteo de la organización, el planteo del reclamo, el planteo de la unidad, como muy bien decía Angélica recién, la unidad, como planteaba el compañero hace un ratito también, de como trabajadoras, considerarnos trabajadores y trabajadoras y organizarnos. Posteriormente, lo que va a haber en esta imagen en que se ve, tiene que ver con el proceso organizativo. Nosotros hoy tenemos organizaciones sindicales muy bien constituidas, en el marco de un proceso histórico que arranca a finales del siglo XIX y que podemos ver ahí con asociaciones, es decir, el proceso que comúnmente se va de la organización sindical en clave del asociacionismo hacia pensar a los sindicatos por nivel y posteriormente sindicatos provinciales y sindicatos nacionales o federaciones provinciales y después nacionales. Y en este sentido, me parece a mí,
tener presente la Liga Nacional de Maestros, ¿no? Que es una organización que ya a principios del siglo XX intentaba mejorar la formación, algo que nos atraviesa hoy de lleno, ¿no es cierto?, en la cual nuestro sindicato tiene un planteo concreto, tiene actividades, cursos, carreras, convenios, como decían acá los compañeros antes, la condición laboral y salarial, es decir, mejorar las condiciones de trabajo, son parte de sus planteos. Tuvo nexos con distintas organizaciones, es decir, con distintas organizaciones docentes y no docentes de otros lugares del país también, y está presente justamente en la primer huelga, que la primer huelga como tal es en Buenos Aires, es en la ciudad de Buenos Aires en 1902. Es el marco de un modelo conservador de sociedad, es el marco, hay un libro muy lindo porque es el contexto del apostolado, ¿no es cierto? El contexto que se le asigna a la docencia, la misión del apostolado en clave civilizatoria, en clave civilizatoria, burguesa, etc. Posteriormente lo que tenemos es que el proceso organizativo va a dejar de tener en cuenta la cuestión de la asociación, de asociarse, las uniones normalistas podrían ser algunos de esos ejemplos, para pasar a tener otra envergadura y otra característica más vinculada a la estrategia organizativa y a la estrategia de lucha del mundo del trabajo. Hoy nosotros utilizamos una herramienta que es la huelga, pero la huelga a principios de siglo fue ampliamente discutida y debatida. En 1912, como yo decía antes, tenemos el primer caso de la primer huelga justamente en la ciudad de Buenos Aires. Ahora, ya en la década del 20 también, es decir, tenemos experiencias, en la década del 30 también, el proceso organizativo, ahí hay un libro que escribieron los compañeros Juan Balduzzi y Silvia Vázquez, que habla de apóstoles a trabajadores, justamente es este contexto también, el contexto en el que el apostolado va perdiendo, pese a que es hegemónico, va perdiendo fuerza, y la condición de trabajadoras y trabajadores, la lucha por un escalafón va a ser muy importante. La lucha por la cuestión del escalafón, la cuestión del reconocimiento de la antigüedad. Bien. Sí. Marco de las discusiones que estamos dando hoy, porque aún hoy, esto que vos estás planteando, dos cosas. Primero, estuve en el cumpleaños del sindicato de La Rioja, cumplió 75 años, y en el día el día del festejo, decían que se llaman asociación porque en esa época era mal visto que los docentes tuvieran sindicatos, y que para que los acepten como organización colectiva había que llamarse asociación, si no, no eran aceptados, porque los docentes no podían sindicalizarse. Y la otra cosa es que de lo que está planteando Martín son las luchas que estamos dando ahora, la lucha por el escalafón y la lucha por el ascenso. Que en esa época las maestras decían, nosotras no le queremos deber el trabajo, nuestro trabajo, a ningún gobierno de turno. Queremos ingresar a nuestro trabajo por orden de mérito, listado, y queremos ganar los concursos. En ese momento, para las docentes mujeres, fue una de las luchas más importantes por la emancipación, que luego se vertebró con la lucha de las mujeres, porque justamente el sector docente es un sector compuesto por el 80% de mujeres, junto con lo que después fue la creación de la carrera de enfermería y la sindicalización de las enfermeras. Por eso se ubican más o menos todas por la misma época. Bien, entonces me parece a mí interesante, ¿no? Porque también la cuestión de las condiciones de trabajo, la cuestión de los salarios, la cuestión que vos decías, yo lo voy a decir con otra palabra, no ser designado a dedo, que fue también una lucha que dimos hace unos años, ¿se acuerda? Sí, sí, no ser designado a dedo, porque generalmente ante el cambio político de turno, es decir, un gobierno y viene otro gobierno, era muy común
la desafectación del lugar de trabajo, que las echen en función de esa designación a dedo, ¿no es cierto? Y no una designación que esté bajo un escalafón. Poco a poco se va a ir instalando la idea de la necesidad de una regulación del Estado. Nosotros tenemos que pensar que la creación de la Asociación de Trabajadores del Estado es de 1925, con una ley propia de regulación, que también atraviesa en un sentido al trabajo público docente, que también va a ser muy discutido, y la necesidad de que esté regulado ya para la década del 30, pero las luchas siguen siendo las mismas, ¿no es cierto? En relación ahí vemos organizaciones sindicales provinciales y nacionales, Asociación de Maestros de la Provincia de Córdoba en el año 40, la Asociación del Magisterio en Santa Fe en 1928, que es SANSAFE, bien. La ley 2951 de estabilidad y escalafón del magisterio de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Santa Fe, que es lo que estamos diciendo, ¿no es cierto? Y de a poquito se va a ir instalando esta cuestión de la necesidad de un escalafón, la necesidad de tener condiciones de trabajo reguladas, ¿no es cierto? Y un congreso muy importante que se va a dar, como dice ahí, entre los días 2 y 4 de junio en la ciudad de Tucumán. Lo que pasa que el 4 de junio de 1943, ¿qué pasó? Hay una revolución, hay un golpe cívico-militar, y es el ascenso de unos jóvenes nacionalistas, claro, de unos jóvenes nacionalistas vinculados con el GOU, ¿no es cierto?, con un grupo de oficiales unidos, y el cambio, 180 grados, unos meses después, hacia fin de año, con la designación de el propio Perón y demás, de la política en la Argentina. Entonces, es muy interesante esta cuestión, porque nos invita también a pensar que en la década del 40 y en los años 50 hubo un cambio de sentido, un cambio de 180 grados de en relación a la política argentina y al reconocimiento, ¿no es cierto?, al reconocimiento al trabajo docente y a la necesidad de su regulación. La primera regulación va a venir para los trabajadores y las trabajadoras de la educación privada en 1947. Se va a profundizar y se va a motorizar las organizaciones provinciales, algunas de ellas, como está escrito ahí, UEPC y ATEP, ¿no es cierto? ATEP, que es el sindicato, uno de los sindicatos de CETERA de la provincia de Tucumán, el otro de Córdoba, me parece importante recordarlo, y el Estatuto del Docente. Bien, un Estatuto del Docente que, como vemos ahí en la imagen, Estatuto del Docente Argentino del General Perón en 1954. Pero ese reconocimiento es el reconocimiento a la lucha de las y los docentes desde finales del siglo XIX. Bien. Y mayormente desde principios del siglo XIX. Y acá yo traje acá un documento histórico que dice Confederación General del Trabajo, Unión Argentina del Magisterio, Junta de Gobierno, referencia de la nota es del 23 de marzo de 1947, requisitos de afiliación. Las compañeras y a los compañeros que eran parte de la Unión Argentina del Magisterio, que es uno de los sindicatos que posteriormente, en la década del 50, va a participar de la huelga de 1957 y las luchas por, decir, en pro del estatuto docente que se va a lograr en 1957-58, ¿qué es lo que solicitan en este documento? Entrar a la CGT, ser parte de la Confederación General del Trabajo. Este documento, que parecería que es una hoja, ¿no es cierto?, una nota donde ahí, como dice, nos es grato dirigirnos a usted, conforme a lo manifestado en la nota tal, de tal fecha de marzo, referente al pedido de afiliación de esta organización a la Confederación General del Trabajo, también nos tiene que invitar a pensar algo del presente, en la importancia de pensar en clave histórica, no solamente qué pasa cuando leemos críticamente las normativas como trabajadores y trabajadoras de la educación, sino reflexionar en términos históricos que muchas de las cosas que nos pasan hoy también les ha pasado a las compañeras y los compañeros, que en algún momento nuestra organización fue parte de la CGT, vinculado
a ese proceso de los años 70 y los años 80, pero acá hay un documento que dice que nuestras compañeras décadas antes querían ser parte de la organización madre del trabajo en la Argentina, de la organización madre, es decir, de una organización, de una confederación de trabajadores y trabajadoras, y en ese sentido, cierro con esto, me parece muy importante reflexionar y reflexionar críticamente sobre esta cuestión en relación a las modificaciones de la reglamentación del estatuto que hemos vivido, que atravesamos, y la lucha. Una lucha que se da en clave del presente, pero también pensarla históricamente en relación a la necesidad de profundizar los lazos de unidad, de organización y de solidaridad dentro de nuestro propio gremio y hacia afuera también. Bueno, mil gracias, Martín. Qué lujo. Se puede ¿eh? aplaudir, se puede Qué aplaudir. lujo. Por Un supuesto. aplauso. Desde YouTube también se puede aplaudir. Ahí falta que nos diga Martín, que es el historiador, la UTE, que nació en 1957 como Unión de Maestros Primarios. Y luego en los años 90, 92, se unió con SUTEN, Unión de Maestros Primarios, con SUTEN, y se conformó la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación, que es el sindicato en el que estamos hoy, y que es heredero de todas estas luchas que Martín acaba de mencionar. Así que tenemos una larga historia, un patrimonio de luchas, un patrimonio que nos forjamos en las calles, nos forjamos en las aulas, en los patios, en las salas de música, así que tenemos mucho para adelante, mucho para atrás, pero también mucho para adelante, y un presente de lucha. Así que muchas gracias a todas y todos. Gracias Irina Garbus, que no la nombramos, que es la secretaria de Educación de la UTE. Bueno, mil gracias, compañeros. La verdad que es un placer, es un lujo, más que nada, estar compartiendo este momento de reflexión. Me parece indispensable el aporte que hace Martín, en tanto invitarnos a repensarnos como sujetos históricos. Si lo pensamos desde un punto de vista, suena hasta desalentador pensar que hace años y años venimos luchando casi que por los mismos reclamos, que las dicotomías siguen siendo las mismas. Sin embargo, también me parece interesante pensar y no caer en la naturalización de las conquistas que tenemos. Justamente las conquistas que tenemos como trabajadores y trabajadoras de la educación son producto de la lucha inclaudicable de las generaciones anteriores. Entonces, me parece que hay que partir desde ahí y no dejarnos desalentar frente a tanto medio opositor que lo único que quieren es vernos desunidos y desalentados. Nos va a pasar seguramente que escuchemos como seguramente, por decir un hito histórico a nivel lucha de clase trabajadora, sin duda, como lo fue la Carpa Blanca, seguramente en ese momento que acá hay compañeros que estuvieron, lo cual me llena de orgullo, seguramente en ese momento también los medios hicieron todo lo posible para desalentarlos. Se escuchaba incluso, porque no hay que decirlo, en alguna sala de maestros seguramente se habrá escuchado, no, yo voy a ir a trabajar igual, no voy a hacer paro porque el país se saca adelante trabajando, y eso va a estar, por supuesto, pero me parece que justamente lo que nosotros tenemos que lograr es romper con ese cerco mediático y poder convocar y romper la endogamia que a veces nos sucede y que tanto daño nos hace cuando, por ejemplo, nos desune, como trabajadores de la educación en particular y como clase trabajadora en general. Así que mil gracias, Martín, por hacer este aporte que me parece indispensable. Bien, y en el chat hay compañeros que nos están preguntando sobre los escritos en proceso, y le decimos, invitamos a uno de los compañeros del colectivo si nos quiere dar la data donde tienen que escribir estos compañeros que están interesados en tener una publicación.
Acá está, acá tengo el machete. Pueden escribir a pedagógicouteCongresos@gmail.com. Va de vuelta. pedagógicouteCongresos@gmail.com. Y también, por supuesto, que se aceptan cualquier sugerencia en cuanto a bibliografía, en cuanto a continuar la temática. Sabemos que está buenísimo esto que están haciendo de participar en vivo, pero por supuesto que continuar el intercambio vía mail también siempre es bienvenido. Bien, por último, queremos invitarlos a todas, a todos, a todes, a que sigan animándose. Es una cuestión de animarse a escribir, a seguir pensándonos como no solo docentes. Acaban de mencionar esto de, bueno, que nosotros en un principio éramos apóstoles, de apóstoles a trabajadores, lo mencionó Martín, de un texto que tenemos leído y releído muchas veces algunos acá presentes. Dejamos ya hace mucho tiempo atrás de ser apóstoles de la educación y está muy bueno saber que ya somos trabajadores y trabajadoras de la educación. Por eso tenemos que animarnos a ubicarnos en esa posición y desde ahí escribir. Nosotros mismos, nosotras mismas, escribir nuestras propias prácticas. No necesitamos que vengan licenciados en educación a decirnos qué tenemos que hacer ni cómo tenemos que hacerlo. Muchas veces en esos escritos que se presentan en los distintos congresos, vemos la altura con la que maestras, maestros se plantan frente a un aula y comparten el conocimiento. Hacen que ese conocimiento fluya y se enriquezca en el aula. Entonces, tenemos que seguir mostrando lo que hacemos en las aulas todos los días de nuestra carrera. Y a veces después también. Tenemos el ejemplo de jubilados y jubiladas que siguen enseñándonos, como los compañeros que comparten en nuestro sindicato las distintas actividades que están propuestas para realizarse. Entonces, no queremos dejar pasar la oportunidad y decirles, anímense a escribir, que no es tan difícil. Y no es tan difícil porque hay un equipo de este otro lado, que es el colectivo del Congreso, en donde ustedes van a poder tener una devolución constante, en donde van a escribir y va a haber un ida y vuelta de construcción, porque sin lugar a dudas la construcción es colectiva y en los escritos también la construcción es colectiva. Entonces, por eso tenemos que seguir escribiendo, seguir animándonos y animarnos también a una última devolución que va a ser en la presencialidad. Vamos a tener, nos faltó decir que vamos a tener encuentros de este tipo 1 o 2 veces al mes con distintas participantes, ¿sí? Así que vamos a estar a la expectativa de que continúen acercándose y compartiendo la actividad desde la plataforma, como decía bien Federico, que continúen escribiéndonos, que las sugerencias nos enriquecen a este colectivo y enriquecen las ponencias, enriquecen los escritos. Así que vuelvo a decirlo y no me voy a cansar de decirlo, hay que animarse. Bueno, yo quería sumarle, más que plantearlo en forma de pregunta, a continuar, a tender un puente entre el pasado y el presente, y preguntarles ¿qué relación encuentran, digamos, con los cambios históricos que han habido o los intentos de avasallamiento, llamémoslo así, de los derechos de los trabajadores con lo que está sucediendo ahora, particularmente en Capital Federal, con los cambios del estatuto, con los intentos de cambio de estatuto que están habiendo? ¿Qué opinan al respecto y qué saben o qué podrían aportar? Les quería consultar.
el que quiera toma la pelota. Bueno, qué pregunta difícil. Cuando con Martín vamos por las escuelas los dos, así que nos pueden invitar a las charlas, a las jornadas, a la semi, vamos a las escuelas a conversar sobre la historia del sindicalismo docente y además planteamos la articulación de los conflictos actuales con nuestra propia historia y la historia del país, por supuesto, y de Latinoamérica. Hay dos cosas. Luego de la unificación de la CETERA, que fue de la creación de la CETERA y la unificación de los sindicatos de todo el país, el sistema educativo era un sistema educativo nacional. Existía el Consejo Nacional de Educación, el Ministerio de Educación Nacional. A partir de la apertura democrática y unos años antes, en las dictaduras, en la época de Onganía y en la dictadura, en la segunda dictadura, se produjo un proceso de descentralización del sistema educativo. Entonces se pasaron algunos servicios educativos a las provincias. Es decir que hoy tenemos en la nación una diversidad muy grande de jurisdicciones y de sistemas educativos provinciales o de la ciudad autónoma. El caso Ciudad de Buenos Aires, que llevamos casi 15 años de neoliberalismo en sus dos etapas, es la gran usina de la derecha. Es la usina que toma un montón de discursos y un montón de intentos de reformar lo que para nosotros es la tradición pedagógica, histórica y de derechos en el Estatuto del Docente en la Ciudad de Buenos Aires. O sea, pensá que la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene un Estatuto del Docente del año 85. ¿Por qué? Porque nosotros discutimos en la apertura democrática el primer estatuto del docente de la Ciudad de Buenos Aires. Antes estaba el Estatuto Nacional y había un conjunto de normas, pero no estaban nucleadas en el estatuto, en un estatuto propio. Y ese estatuto se discutió en todas las escuelas y en todos los distritos con delegadas y delegados de distritos que luego iban a una especie de reunión plenaria de todos los representantes distritales de los niveles y las modalidades, y se discutió la letra de este estatuto. Eso fue en el año 85, fueron jornadas históricas. Muchos de los que hoy participan, muchas y muchos de los que hoy participan en UTE, como jubiladas y jubilados, fueron los intelectuales que gestaron ese momento. Y ese estatuto del docente, que luego va sufriendo algunas transformaciones, en muchos casos que fueron avances, en esta etapa intentan, a partir de la reforma neoliberal del sistema educativo, que sean retrocesos. Entonces, todos esos avances, ¿qué es lo que pasa también en el campo del movimiento obrero y del derecho de las trabajadoras y trabajadores? Depende, hay oleadas neoliberales, hay oleadas populares, y bueno, nosotros somos un campo en disputa. El sistema educativo es un campo de disputas porque es simbólico la discusión. O sea, ¿qué son el currículum? Los contenidos socialmente significativos. Entonces la disputa por ¿cuál es? Por los contenidos socialmente significativos. O sea, son disputas de ideas, de conceptos, de concepciones, de concepción de mundo, de concepción del otro, de concepción de nuestras relaciones sociales y políticas. Entonces, las reformas de estatuto en la Ciudad de Buenos Aires obedecen a esa lógica de decir que avanzaron sobre los derechos de nuestras trabajadoras y trabajadores. Tanto en el año 2010, que fue una de las reformas más grandes, con lo de las juntas de clasificación. Luego, que fue un fracaso, vamos a decirlo, fue un fracaso. Luego, el intento de cierre de los profesorados, que salió
la ley, que también fue un fracaso, porque aún hoy no pueden poner cantidad de alumnos en la Unicaba. Y la otra reforma que me estoy olvidando, que estuvo en el medio entre una y otra, ahora se me volvió y se me fue, que son formas de reformar la estructura del sistema, el corazón del sistema, ¿no? Corazón del sistema, que son la organización en niveles y modalidades, y además los puestos de trabajo y cómo se organiza el trabajo. Uno de los debates muy importantes que hoy se está dando, y que el viernes hacemos un plenario de delegadas y delegados en el Distrito 17, es la organización del trabajo docente en la escuela primaria. Es un viejo debate. Es un viejo debate porque ahí se discuten puestos de trabajo, qué cantidad de puestos de trabajo tiene que haber, cuál es la diversidad en puestos de trabajo, si sola es la maestra, si tiene que haber auxiliares, si tiene que haber parejas pedagógicas. Bueno, esa es la discusión del trabajo docente. O sea, depende de esa discusión y de cómo podamos avanzar que vamos a mejorar nuestras condiciones o no, además de estar acompañada por la discusión salarial, que hoy está saliendo un nuevo pedido de mesa salarial porque con los índices quedamos un poco abajo de la inflación. Entonces, nuestras luchas están articuladas a la lucha del campo popular en general, del movimiento obrero en general, pero tenemos luchas propias que son los estatutos del docente. Ahora estamos avanzando en algunas provincias, sobre todo, en convenios colectivos de trabajo. El convenio colectivo de trabajo no deroga el estatuto del docente, que eso es lo que dicen algunos, sino que toma como piso de negociación el estatuto del docente para lograr otros avances y no depender, lo dije yo en la legislatura, no depender de las y los legisladores para nuestros derechos. O sea, nosotros no podemos permitir que 60 legisladores, de los cuales 32 votaron la última reforma, voten sin ser docentes y sin representar al conjunto de trabajadores y trabajadoras de la educación. Entonces, son muy importantes porque son debates públicos, es un debate de cómo se organiza el sistema, es el debate por la enseñanza, es el debate por lo pedagógico y es el debate por nuestras condiciones de trabajo. Y también es el debate por a dónde va la plata de la educación. ¿No? ¿A dónde? ¿En qué está la plata? ¿Solo en salarios? ¿En infraestructura? ¿En material didáctico? ¿Dónde está la plata de la educación? Que es por lo que luchamos. Entonces ahora estamos planteando en la Ciudad de Buenos Aires, como a nivel nacional, tiene que haber una ley de financiamiento con control popular. Eso es lo que estamos planteando. Entonces, nuestras luchas todas se articulan a algo muy querido por nuestra sociedad, que es la escuela pública. ¿Qué garantiza la escuela pública? La distribución democrática del conocimiento, que para acceder al conocimiento no tengas que pagar. Ninguna familia tenga que pagar. Que haya una concepción de conocimiento como bien público. O sea, que se ponga a disposición de todas y todos sin discriminar su origen social, sin necesidad de tener ingresos para pagar una escuela. Entonces ahí se van articulando como distintas cosas, y en este momento tenemos un problema muy serio por los cargos de ascenso. Bueno, ¿por qué el gobierno quiere que sus militantes político-partidarias accedan a los cargos de ascenso? Para disciplinar al sector docente que lucha. Entonces, bueno, creo que más o menos he contestado, ¿no? Sí, sí, perfecto, perfecto. No sé si alguien más quiere ampliar. Ha sido impecable, ¿no? Apruebo, apruebo. Muy bien. Bueno, nada, no sé si hay algo más para decir, alguien tiene algo más para decir, pero en principio, nada, de vuelta agradecerles a todos los que están acá y los que están del otro lado, interactuando en vivo. Y esto que he grabado, supongo que después también se podrá ver, se podrá rever, etcétera, etcétera, etcétera. Así que les recordamos, los invitamos a escribir, a perderle el miedo. La idea, como dijo Gra al principio, es hacer de estos encuentros mínimo una vez por mes a partir de ahora. Si es que no sale, pero eso es lo que vamos a intentar. Y sobre todo valorar muchísimo más, o poner puesta en valor sobre todo el proceso de escritura. Esto, por ejemplo, es parte del proceso de escritura. Esta reflexión sobre un texto,
que nos invita, nos convida a un montón de disparadores justamente para debatir las temáticas actuales y los conflictos actuales que tenemos, pero puede ser sobre cualquier temática, puede ser sobre experiencia. Justamente lo que estamos tratando de hacer es generar pensamiento. Hay una frase de José Martí que es muy bonita, que plantea como: de pensamiento es la guerra que nos hacen, ganémosla a pensamiento. Así que un poco lo que intentamos hacer es eso. Bien, muchas gracias Angélica, gracias Martín, gracias Irina y a todos los compañeros, compañeras del colectivo y los que se acercaron para compartir hoy este momento. Nos encontramos en la próxima. Gracias.